Buenas noches, estamos con nuestra amiga Carolina Moroso, que el lunes pasado estábamos hablando precisamente, ella acá en Buenos Aires, de Rusia-Ucrania, y este lunes ella está en la frontera de Ucrania. Ella está allá con Gonzalo Báñez, con Osvaldo Berizo y con Rodrigo Sánchez, que es el equipo de TN que está allá. Buenas noches, Carolina. Lo primero que te quiero preguntar es que nos cuentes cómo fue tu experiencia en Ucrania, porque tengo entendido que tuviste muchos problemas como periodista en Ucrania. Si nos podés contar qué pasó en Ucrania con ustedes. Buenas noches, Joaquín, un placer saludarte. Nosotros estamos aquí en Polonia, una noche gélida. Pasamos la frontera hace muy poquito, estuvimos realmente en una larguísima travesía, la larguísima travesía de miles y miles de desplazados de Ucrania frente a esta tragedia. Nosotros estuvimos en la ciudad occidental de Lviv, en Ucrania, hicimos un registro de lo que es esa estación central de tren icónica, tristemente icónica por estos días, por el mar de gente que se agolpa para intentar subirse a una formación de tren y llegar a territorio seguro, por supuesto fuera de Ucrania. Sumado a eso, el ruido de sirenas que en la tarde-noche de hoy nos informaron que volvieron a escucharse en la ciudad de Lviv, una ciudad también conocida como capital cultural o una capital cultural en Ucrania. La verdad es que en cuanto al trabajo periodístico sí es complejísimo, en primer lugar por la dimensión humanitaria que tiene esta tragedia, por lo que significa encontrarte con un país que se te viene a los ojos, que uno casi está como imposibilitado de parpadear cuando apenas cruzás la frontera Polonia-Ucrania hacia el lado ucraniano. Ves la avalancha de personas, de rostros, de autos, algunos autos ya abandonados porque la gente los deja para seguir su camino a pie. Y luego cuando llegamos a territorio ucraniano, bueno, ya ahí era territorio ucraniano, pero luego cuando llegamos a la ciudad de Lviv nos encontramos con una tragedia en todas sus dimensiones, ¿no? Madres solas agarradas de sus chiquitos, porque claro, los hombres, la inmensa mayoría de ellos se queda a luchar y a formar parte de la resistencia, a unirse a las fuerzas ucranianas, con lo cual vemos la realidad de las familias rotas, partidas por este drama inmenso. Sumado a eso, la complejidad de encontrar un lugar en esta ciudad, ¿no?, donde pasar la noche, porque realmente es muy difícil por todas las demandas que hay sobre el alojamiento y las redes de alojamiento en el lugar, porque realmente es un desborde absoluto de personas que van allí, como te decía, con la esperanza de subirse a algún tren que los lleve a territorio seguro. En segundo lugar, también por la desconfianza que hay frente a la latencia de una amenaza y de una amenaza tan grande. Todo genera desconfianza, incluso nosotros, ¿no?, periodistas extranjeros, que podemos pasar situaciones como las que hemos pasado. Digo, esto solo lo menciono como para dar dimensión de la desconfianza y la sensación de Caro, amenaza constante con la que vive la gente. Caro, ¿nos podés contar un poco cómo fue la experiencia esa de ustedes? Bueno, nosotros habíamos conseguido un departamento junto, bueno, todo el equipo de TN y también otros dos colegas con los que nos estábamos quedando. Conseguimos un departamento, un cuarto y una pequeña cocinita para quedarnos a pasar la noche en Lviv. Los vecinos del edificio de departamento vieron un movimiento extraño o personas que les resultaban extrañas, que hablaban en otro idioma, llamaron a la policía. Bueno, en cuestión de 3 a 5 minutos entre que uno de los vecinos interpeló a uno de los integrantes del equipo de TN, vino la policía, 3 policías armados, nos pidieron ver nuestras mochilas, ver toda nuestra documentación y algo que acreditara fehacientemente que realizábamos una tarea periodística. Sumado a eso, en la mañana de hoy salimos por las calles a hacer un registro del movimiento de la ciudad en la mañana, donde veíamos mucha gente yendo a la estación central y mucha gente yendo a los supermercados a abastecerse de los alimentos que encontraran. Y ahí nos encontramos con la dificultad de bueno, sacar la cámara en algún espacio público.
te diría que pasa muy poco tiempo, muy pocos minutos, y nos encontramos en reiteradas ocasiones con policías que nos manifestaban que no podíamos tomar esos registros o hacer las emisiones en vivo, así que pudimos hacer algunos pocos registros de lo que estaba sucediendo allí en la mañana de hoy, donde, te digo, se respira un clima de mucha tensión, de la inminencia de algo terrible, ¿no? Frente a todo lo que ha pasado en distintos puntos del país y, por supuesto, las amenazas concretas o la incertidumbre concreta de qué significa una sirena cuando se está escuchando, ¿no? Es una amenaza aérea, ¿qué es? ¿Es algo en las zonas aledañas? ¿Qué es lo que está pasando, no? Eso, por supuesto, mantiene a la gente en un estado de alerta permanente, que, bueno, por supuesto, nos hace entender mejor por qué se producen estas dificultades, ¿no? Y las menciono justamente para significar o para dar cuenta de el clima o la tensión permanente con la que vive la gente. Dormir en el VIV es realmente una tarea muy difícil, ¿no? Las horas o los minutos pasan muy lento, ¿no? En una ciudad, y creo que en cualquier ciudad de Ucrania a estas horas, justamente por lo que ha sido esta multiplicidad de ataques y por lo que es esta sensación permanente en el aire de amenaza, de que lo peor puede suceder. Y bueno, realmente se siente el miedo, se respira, ¿no? Carlos, sobre eso déjame sí. que te haga una pregunta. Que estaba leyendo, una última pregunta. Estaba leyendo hoy que se espera una noche de terror en Kiev. ¿Vos tenés alguna información de eso? Sí, a ver, en las últimas noches la verdad es que se repiten algunas de las mismas frases con las fuentes con las que conversamos que todavía están en la capital, ¿no? Bueno, que la peor de las noches está por venir, ¿no? Realmente nadie se imaginaba semanas atrás, incluso algunas de estas mismas personas a las que consultábamos, que la ciudad podía encontrarse sitiada como ha sido sitiada. Que podían encontrarse ellos mismos en trincheras o en refugios durante días, que iba a pasar lo que pasó en todos los puntos de salida o las posibilidades de salida, que es un mar de personas, las escenas, por supuesto, de los padres despidiéndose de sus hijitos y de sus esposas. Realmente es muy desolador lo que viene desde allí de Kiev, pero también, como te digo, el reflejo de esto en otros puntos del país, porque mucha gente realmente, y esto lo expresa este éxodo masivo que tiene una manifestación muy clara y muy significativa en cantidad y en la dimensión del drama aquí en Polonia, realmente a la gente le está costando encontrar un lugar que sientan como territorio seguro en su propio país, ¿no? Todo lugar es un potencial blanco de ataque en Ucrania. Y eso se respira apenas entras, De hecho, yo volvimos por un camino alternativo y el equipo volvió dividido, ¿no? Porque en uno de los traslados privilegiaban a mujeres y niños y bueno, nos dividimos con el equipo y volví por un camino alternativo donde ya se veían barricadas, ¿no? Por parte hechas por civiles, ¿no? Civiles que forman parte de la resistencia ucraniana. Son muchos los civiles que se han unido a las fuerzas ucranianas en esta resistencia a la avanzada rusa, con lo cual realmente esto se ve en todos lados. Respondiendo a tu pregunta, cualquier fuente con la que hables hoy en Kiev te repite una frase que viene ya sonando en las últimas noches, que es que esperan la noche más oscura, ¿no? Veremos qué sucede. La verdad es que el panorama ya es absolutamente espeluznante y ya se ve, como te digo, en los rostros de esa crisis migratoria, de ese éxodo tan grande, y considerando el corto tiempo en el que se produce, con todo lo que eso implica para los países receptores de estas personas y para la estructura que tienen que desplegar para ello. Realmente el panorama es muy incierto, muy angustiante y por supuesto para muchos el horizonte del futuro inmediato es oscuro, Joaquín. Muchísimas gracias, Carolina. Son las 3 de la mañana ya, así que tengas buenas noches y transmitirle también mis deseos de que descanse al resto del equipo. Descansen y buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Buenas noches para vos. Una pausa de
un minuto y estamos con el canciller Jorge Forí, y también está en el estudio el senador Alfredo Cornejo. Auspician desde el llano. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Bien, como les dije, el canciller Jorge Forí. Embajador, lo primero que le quiero preguntar es qué está en juego en Ucrania. Creo que lo más importante que está en juego es un modo de defender valores, ideas que representó bien Europa durante más de 70, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que Europa se acostumbró a un modo de vida, democracia, libertad de opinión, libertad de prensa, respeto creciente por los derechos humanos individuales, el progreso individuo, las minorías. Eso Rusia lo puso totalmente en tela de juicio, llegando al corazón de Europa, que es Ucrania, que siempre fue el corazón de Europa. Por eso era que después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin, algo con Roosevelt, algo con Truman, después en algún momento más adelante, en los 50, con algún diálogo que Churchill tuvo algunas manifestaciones, politólogos norteamericanos que alertaban de que no había que cometer el error de avanzar sobre Ucrania, que era la línea roja de la seguridad de la Unión Soviética y luego de lo que es hoy la Federación Rusa. Entonces, todo eso ha cambiado y Putin ha puesto en tela de juicio la arquitectura de la sociedad internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, gradualmente construimos un esquema de organismos, reglas y demás, de que nadie ataca al otro para apropiarse del territorio, nadie se queda con el territorio, los conflictos se resuelven por negociaciones bilaterales, trilaterales, en el... Bueno, las Naciones Unidas. Unidas, ¿no? todo. Bueno, una de las cosas, Joaquín, usted coincidirá conmigo, las Naciones Unidas ha tenido un papel muy pobre en esta crisis y la ha tenido en varios de los otros eventos de esta magnitud, nunca tanto afectando el corazón de Europa. Europa fue la cuna de mucha civilización, nosotros de algún modo venimos descendiendo de ahí, todo esto, pero esa idea de ellos, ser ellos los afectados después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, era como impensable. Y esto Putin lo tocó y tocó al mundo. Por eso la reacción de toda la comunidad internacional, no solo por Europa, sino que la comunidad internacional dice, si lo hacen en Europa, yo que soy, por decirlo, Argentina o, no sé, Zimbabue, ¿qué me puede pasar a mí si otro grande viene y me lleva todo puesto? Esto no me conviene. Entonces, por eso es el clamor que hay en general de toda la comunidad internacional de que lo que hizo Rusia está mal. Fue un agresor, invadió. Hay muchos países que han dicho no, había razones
pero no para hacer validar esas razones de esta manera violenta y agresiva. Ahora, se habla mucho del expansionismo ruso y de Putin, ¿no? Pero a mí me parece que ahí hay una colisión también de dos ideologías, la del nacionalpopulismo, digamos, que encarna, y la de la democracia occidental. ¿Esto es así? Creo que es uno de los valores que está puesto en tela de juicio en este momento. Lo que pasa es que, digamos, las democracias occidentales minorizaron demasiado las sensibilidades del populismo nacionalista. La verdad que lo que ha hecho Putin en el alma del pueblo ruso se tira más para la época de Catalina la Grande, todos los zares, Alejandro III, no los últimos zares que fueron muy los débiles, pero llegan hasta ahí y Rusia era una potencia imperial porque tenía Ucrania. Como hay una frase que dicen, Rusia sin Ucrania es un país, Rusia con Ucrania es un imperio. Entonces y la caída del muro de Berlín, la caída de Rusia, el achicamiento. Hoy Rusia tiene un producto bruto que es la tercera parte del brasileño. Sí, sí. O sea, es como potencia económica chica, pero sí muy importante como potencia militar. La que construyó durante el tiempo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que además se nutría. En Ucrania hay 16 reactores nucleares. Ucrania tenía, al fin de la caída del muro de Berlín, un armamento nuclear descomunal que Ucrania aceptó entregar. Pero, digamos, esto mostraba la dimensión de lo que allí había, y es obvio que Putin tiene una expectativa de perdurabilidad que necesita validar, porque el pueblo ruso no vive tan espléndidamente, tienen el nivel de salario de ellos es el nuestro. Y nosotros estamos todos acá quejándonos con una diferencia. Acá vamos al obelisco, hacemos todo lo que queremos, decimos que estamos mal y no nos pasa nada. Si un ruso va y se para en la Plaza Roja y hace lo que haríamos nosotros en el obelisco... A Siberia. Pero no solo a Siberia, ya lo hemos visto cómo quedan. Ya. Ahora, ¿se va a salir con la suya Putin? ¿Qué está pasando? Él ha entrado en un desfiladero peligroso. Cuando lo comparan con Hitler y su famosa Blitzkrieg sobre Polonia, fue un ejercicio muy rápido. Acá se suponía que por la dimensión militar y de armamento de Rusia, segunda o tercera potencia mundial, desde el punto de vista de armamento, decididamente la segunda, esto era pan comido de un día, 48 horas. Y no fue así. Hoy ya Carolina Moroso, está en el 6º día. Y esto muestra que no, y los ucranianos han demostrado un coraje impresionante, están militando, sumándose a las Fuerzas Armadas. Hay ahí alguna cosa que hay que prestarle atención, que el alto mando del ejército ucraniano tiene una vinculación con el ejército ruso, pero también el ejército ruso parece haber ruidos, porque Gerasimov, que era el jefe de Estado Mayor Conjunto, cuando ayer Putin dijo aprieten el botón nuclear, creo que cumplieron la orden, no sé por qué, pero renunció el jefe del Estado Mayor Conjunto. O sea, ahí hay un ruido, está la gente no tan relevante, pero hay protestas en Moscú. Pero lo más importante, Joaquín, es que el soft power global que generan esencialmente no solo Carolina Moroso y el periodismo que cubre, sino todo el mundo está viendo en su telefonito permanentemente a una señora que con su telefonito desde Ucrania, desde Lviv, desde Kharkov, nos muestra cómo los masacran. Claro. Es una guerra por primera vez que se conoce en tiempo real. Por las redes. Claro. O sea, no hay una televisora estatal que yo pueda cortar y decir, claro. no digo, lo puede hacer él en Rusia, pero las redes de Rusia están funcionando a pleno, también el pueblo ruso se entera, pero el mundo está enterado, y aunque no pareció espectacular la reacción de Biden, bueno, por lo menos Biden muestra contención con las sanciones económicas y sin ir por la vía... Pero son muy graves las sanciones económicas. Sin ir por la vía armada. ¿Cómo? Son muy graves las sanciones sí, económicas. Sin duda, pero Joaquín, las sanciones para el hombre común, dice esto para esta guerra. No, porque va a tardar un poco. Fue mortal el sacarlo del SWIFT y el complicarle la vida bancaria. Eso está claro. Pero el hombre común, y sobre todo el ucraniano, que está metido en un sótano corriendo para que no le peguen un tiro, no lo ve tan rápido. Pero la opinión pública del mundo dice, no, esto es una agresión, este señor es un violador de los pueblos, es un autócrata. O sea, Putin está obviamente execrado y Rusia cada vez ve
que la aíslan más. Y no le gusta al ruso. No los dejan ir a jugar el Mundial de Fútbol, lo sacaron de todos los eventos olímpicos. Los atletas notables de ellos que andan por todo el mundo lloran. Los rusos ricos no pueden salir de Rusia. Esos tienen una parte de responsabilidad porque ellos son parte de la creación de Putin. O sea, toda esa gente se quedó con empresas que eran del Estado ruso y hoy son los oligarcas, plutócratas, como lo quieran llamar. Están complicados. Entonces ahí el desfiladero en el que él está no es fácil. Retirarse es su fin. Ahora, ¿cómo aguantar? También es una enorme complicación. En ese contexto, ¿cuál es su opinión sobre la reacción? Porque el gobierno argentino cambió de posición en los últimos 4 días desde que comenzó la invasión a Ucrania hasta ahora, ya incontables veces. ¿Qué significa esto en la política exterior que un país cambie tanto de posición? Esto, y no es solamente en el episodio Rusia, la política exterior argentina no tiene ninguna credibilidad de estos 2 años de gobierno. Hemos cambiado en todo, tanto, todo el tiempo. A ver, la sola ida del presidente a Rusia 20 días atrás. Cuando el conflicto todo el mundo decía, está creciendo, está creciendo, está creciendo. No, ya estaban el ejército ruso estaba en la frontera. Ahí ni siquiera fuimos por el manual. El manual sería haber caminado por una línea complicadísima de no darle todo el prestigio a Putin, de no pelearse con los Estados Unidos, caminar por ese lado. Estando en Rusia, que quedábamos muy pegados, hicimos declaraciones de adherencia, de simpatía. Le ofrecimos ser la puerta de entrada en América Latina. Pasaron una semana, fue Bolsonaro, y en la conferencia de prensa Putin le agradeció a Bolsonaro: señor presidente, yo le agradezco que usted sea el socio preferencial o más importante de Rusia en América Latina. Quedamos medio como unos onzos. Y después, todo esto de los cambios, que el primero fue lavado, el segundo fue confuso y largo, el tercero negligenció la invasión, que era, ¿no? Luego el intercambio de tweets que hubo el domingo a la noche de la vicepresidenta. Hoy tomamos una actitud nítida en un lugar que era ineludible. Somos los presidentes del Consejo de Derechos Humanos que funcionan en Ginebra, donde la relatora y directora es la expresidenta Bachelet. Y nosotros, los argentinos, creemos haber construido un patrimonio de defensa de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo íbamos a ir a decir a Ginebra que, bueno, ahí no pasa nada, que ellos se llevaron por delante un auto, un tanque que dobló mal? Es un chiste. Entonces, gracias a Dios, hoy tuvimos nitidez a partir de ese momento. Pero el mundo dice, un día allá, mañana acá. ¿Quiénes son ustedes? Ahora, el viaje ese de Alberto Fernández a Rusia me llamó mucho la atención. Y usted, que fue canciller, el último canciller de Mauricio Macri, ¿cuál es el deber de la Cancillería cuando un presidente propone un viaje o está por viajar? Bueno, a ver, lo mínimo de la Cancillería es preparar el viaje del presidente y aconsejarlo sobre los temas, la oportunidad, cómo hacerlo. El presidente tiene el poder soberano que le confiere la Constitución de decidir sí o no. Pero eso no ocurre, Joaquín. Porque en la Cancillería el staff profesional, no se sabe por qué pasillo, hay un elenco de gente en los primeros escalones, que son designaciones políticas que acompañan la gestión del actual ministro Cafiero. Por lo tanto, no sé qué grado de explicación puede tener. A ver, yo me tocó trabajar en algún momento en cuestiones vinculadas al mundo externo y los viajes con el expresidente Menem, lo hice obviamente con el presidente Macri, formaba parte de una valoración conjunta y del conjunto de los funcionarios que toman los temas políticos y dicen, es bueno, ¿por qué? Queremos hacer esto. Si hubiera que haber hecho a toda costa el viaje a Rusia, por lo que trascienden estos días de que había una promesa al ministro Guzmán de que nos iban a dar un apoyo, sobre todo en derechos especiales de giro. Bueno, la verdad que nuestra necesidad es extraordinaria en ese frente. Pero entonces habría que haberlo hecho muy de manual profesional. Estábamos en Rusia discutiendo con asesores del presidente si entraban, si no entraban, se peleaban el embajador con los asesores por las vacunas, no vacunas. No es lo serio. La política exterior es aquella que beneficia a todos los argentinos. Y los argentinos no somos un pedazo de una agrupación política, somos los 44 millones. Y tenemos que buscar el bienestar de los 44 millones de argentinos. Ahora, en ese marco, una última pregunta. ¿Cómo está hoy el país en materia de política exterior? ¿Cuál es la mirada que el mundo tiene sobre este país? A ver, recién escuchaba a un politólogo argentino que está viviendo en Portugal
Malamud. Andrés, del cual tengo respeto por sus ideas. Andrés decía que a veces los argentinos tenemos una idea que nos creemos que el mundo está esperando a ver qué es lo que hace Argentina. Y la verdad que hace rato que Argentina no es valorada en ese nivel. Tengamos en claro que el Producto Bruto de la tercera posición era infinitamente mayor cuando Perón lo elaboró y tenía un dictio frente al mundo de posguerra con alimentos y capital y oro en el Banco Central. Todo eso cambió y esto vino declinando. Entonces, el mundo no está particularmente preocupado, pero hay incerteza de quiénes somos. Empecemos por nuestros vecinos. Uruguay, Chile, Brasil, no saben nunca dónde vamos a terminar parados. Si a favor o en contra. Nosotros, desde el 10 de diciembre de 2019, no hablamos más del Mercosur. Una de las herramientas más eficaces que había construido el presidente Alfonsín con inteligencia en su momento, en la década del 80, para superar todas las constantes hipótesis de conflicto, bueno, no está más. Teníamos un acuerdo ahí con la Unión Europea, desapareció. Nos peleamos con el Perú, nos peleamos con Colombia. Con los Estados Unidos, vamos, venimos, decimos que son malos, que ese imperialismo es pésimo, volvemos y le decimos, por favor, consigan que su representante en el fondo nos dé una actitud benevolente. Ahora estamos por pedir que nos ayuden con la llamada cláusula Ucrania, porque claro, vamos a tener un impacto de precios en materia energética enorme en un país que está dependiendo de la energía porque no hizo las inversiones que tenía que hacer. Bueno, sea como sea, entonces, los europeos, que además de todo este último episodio, olvidémonos de este último episodio terrible para ellos, no saben si sus inversiones siguen estando, si van a tener retorno de dividendos, si los directivos lo van a aceptar, no lo van a aceptar. Es todo caótico. Nos hemos olvidado por completo del Asia. La presidencia Macri trabajó enormemente el acceso a los mercados asiáticos porque son gente que come, que necesita alimento y no tienen lo suficiente. Lo mismo nos pasaba en el Golfo Pérsico. Todo eso lo hemos olvidado. Entonces, los de afuera, cuando les entra la ficha argentina, dicen, ¿y estos cómo son? Son más blancos, altos, rubios, si quieren pelear, son indígenas. ¿Qué es lo que quieren? No lo saben. Te agradezco mucho, embajador. Después de una brevísima pausa, el senador Alfredo Cornejo. Bien, el senador Alfredo Cornejo, que es presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado. Así que es el jefe de la oposición en el Senado. La tiene al frente Cristina Kirchner. ¿Cómo le va con Cristina Kirchner? Bueno, últimamente con poca actividad en el Senado, pero ella es un actor protagónico de la Argentina de los últimos años y es protagónica de este gobierno, ¿no? De hecho, por acción u omisión, influye más que ninguno en la orientación del país desde que está al frente de todos en el gobierno, ¿no? Ahora, mañana están las sesiones, está la apertura de las sesiones ordinarias por parte del presidente de la Nación. La ceremonia es la única vez en el año que el presidente se presenta ante todos ustedes, senadores y diputados, y dice su discurso de cómo ve el país y cuáles son los proyectos que tiene para adelante. ¿Cómo lo imagina usted a ese discurso? ¿De qué cree que va a hablar el presidente? Yo tengo algunas sospechas, no puedo saber qué es lo que va a plantear, pero tengo la sospecha, con lo cual es negativo para el país, que privilegiando su relación con Cristina tenga un discurso muy duro con la herencia. Una hipótesis falsa, ridícula, no racional, porque de los últimos 18 años de la Argentina, 14 ha gobernado el kirchnerismo, ¿no? Y quieren explicar los fracasos de la Argentina, que los tenemos como país, por los 4 únicos que no gobernaron, ¿no? Es decir, es muy difícil eso. Pero como tiene un conflicto abierto con Cristina muy fuerte en 2 temas sustantivos, como es la guerra de Rusia con Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y tiene un conflicto sustantivo con Cristina del acuerdo con el fondo, es muy probable que endurezca su discurso acerca de la herencia recibida para congraciarse con ella. Pero senador, ¿no es contradictorio esto? Porque por lo que aparece
el cristinismo, digamos, los legisladores que le responden a ella se van a abstener. Es decir, que el presidente va a necesitar de ustedes, de la oposición, para aprobar el acuerdo con el fondo. Sí. ¿Esto no condiciona la posición de ustedes? Si fuera así, si fuera un discurso condiciona muy y agresivo. condiciona mucho, ¿no? Lo que ocurre es que es imprudente el presidente, es improvisado, es ambiguo, es contradictorio, porque él debería privilegiar el apoyo al Congreso sobre el discurso y la narrativa para congraciarse con Cristina, ¿no? El apoyo del Congreso debería ser tener otra actitud con la oposición, pero se ha gastado 2 mensajes en las asambleas legislativas anteriores, 3 con su asunción, acusando a los problemas de la Argentina solo originados en los 4 años que el kirchnerismo no gobernó, ¿no? Y los problemas de Argentina son muy superiores a eso. Entonces mañana tendría una gran oportunidad de buscar la unión nacional, de buscar acuerdos, consensos para tener un acuerdo con el fondo, para tener un programa económico sustentable independiente del fondo. Sería una gran oportunidad. Es probable que la desperdicie y otra vez privilegie la narrativa, el relato de congraciar y mantener unido al frente de todos, echándole toda la culpa a Cambiemos y a Macri, sin privilegiar los hechos fácticos de que requiere una aprobación del Congreso del acuerdo con el fondo. Ahora, ¿cómo está hoy Juntos por el Cambio con respecto de la votación por el acuerdo? ¿Hay una decisión más de abstenerse, a favor? A ver, la estrategia parlamentaria propiamente dicha, decir qué se vota y qué no se vota, o si se abstiene, o si se aprueba o se rechaza, no está tomada. Categóricamente no está tomada. No está tomada porque no se saben los detalles de ese acuerdo, porque no se sabe cómo se alcanzan esos objetivos que ha dejado trascender Guzmán y el presidente y el gobierno y el staff técnico del fondo. Y tampoco se toma esa decisión porque tampoco se sabe cuándo va a enviar el proyecto y qué va a decir el proyecto de ley. Si el proyecto de ley va a ser una autorización de la toma del crédito solamente, o va a ser una autorización de la toma del crédito y paralelamente a eso el acuerdo. No se saben tantas cosas que es imposible tener una decisión tomada. Sí, Juntos por el Cambio tiene un acuerdo mínimo que no quiere que el país entre en default, que sería un perjuicio muy grande para la Argentina. Ya ocurrió y la pasó muy mal la Argentina. Ahora, tampoco quiere, Juntos por el Cambio, y esto puede ser contradictorio, nuevos aumentos de impuestos, y eso es muy probable que venga de la mano de este acuerdo con el fondo. Así que tampoco hay coincidencias en ciertos lineamientos, pero hasta que no esté definido cómo se alcanza estos objetivos que ha acordado el staff del fondo con el gobierno argentino y no se sepa una serie de cuestiones que están todavía en la nebulosa, no va a haber una posición. Ahora bien, queremos contribuir con el país, no con el gobierno. Nosotros nos sentimos obligados a contribuir con el país y no necesariamente con el gobierno, que hace muy poco para que el país progrese. Y en ese sentido estamos siempre abiertos, prestos. Ahora, si es un gobierno que ataca todo el tiempo a la oposición con un diagnóstico que no es el correcto, los problemas de la Argentina no son por el crédito del Fondo Monetario, no son por el crédito. Las crisis recurrentes de deuda de la Argentina no son por el acuerdo del fondo, son derivados de déficits estructurales que no han sido resueltos adecuadamente casi en las 2 últimas décadas, ¿no? Y si no se acepta ese diagnóstico, difícilmente podamos contribuir con una aprobación, ¿no? Ahora, usted personalmente, senador, ¿por qué se volcaría más? ¿Por la abstención o por votar a favor? Yo no quisiera tener una opinión personal que no sea consensuada
lo más consensuada posible. No quisiera tener en mi calidad de vocero del interbloque de senadores, porque privilegio la unidad de Juntos por el Cambio por encima de todo. Creo que a este gobierno se les puede poner freno a algunos proyectos hegemónicos, autoritarios, como el de la reforma judicial, como el Ministerio Público, porque nos hemos mantenido unidos. Se le pudo ganar la elección de mitad de término por mantenernos unidos. ¿Esa unidad usted la da Yo garantizada? la privilegio por encima de cualquier otra cosa, ¿no? La doy por garantizada, pero es condición sine qua non, no suficiente, digamos. Paralelamente a eso, nosotros tenemos que tener una narrativa claramente de oposición a lo que significa culturalmente el kirchnerismo. ¿Qué significa culturalmente el kirchnerismo? El kirchnerismo es un proyecto de poder que no le importan las formas democráticas y no se sujeta a reglas. Privilegia el autoritarismo por encima del ejercicio de la autoridad. En materia judicial, Cristina, por ejemplo, ya ha dicho más de una vez que la división de poderes es un resabio de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, alguien que no cree piense que no cree en la división de poderes, tenemos ahí un gran problema. Por eso esa persistencia, además. Y segundo, no importan los hechos. Y un país no puede salir adelante si no tiene una deliberación pública sobre los hechos, sobre las cosas que hay que resolver, sobre los problemas. Ella privilegia la narrativa, privilegia todo el tiempo el discurso, aunque sea ficción. Por ejemplo, el lawfare. Ella está muy quejosa del funcionamiento de la justicia. Y la mayoría de los argentinos somos quejosos del funcionamiento de la justicia. Creemos que es el poder, el peor de los pero no poderes. por las razones que pero está, no por las razones que ella dice, claro. Sino por la mayoría de las razones por las que la mayoría de los argentinos tenemos poco respeto por el funcionamiento de la justicia son por temas cotidianos, por las no resoluciones de divorcios vinculares, por las ejecuciones cambiarias de deudas, por desalojos. Sí, o por la puerta giratoria de los delincuentes. Por la puerta giratoria de los delincuentes. Y todas esas cosas son de los códigos procesales y de los códigos de fondo, pero fundamentalmente de los códigos procesales que tienen competencia las provincias. Los que modificamos esos códigos procesales, como por ejemplo cuando yo fui gobernador en Mendoza, hemos tenido progresos en números en todo ese tipo de cosas, ¿no? Algunas provincias han avanzado mucho, juicios por jurado, etc. Pero ella privilegia la narrativa, siendo el lawfare, y resulta que Comodoro Pi y los juzgados federales han beneficiado a Cristina muchísimo. Sin embargo, su relato, su narrativa es mentirosa, ¿no? Hay algo que estaba hablando recién con Forip. Él lo hablaba desde el punto de un especialista, desde el punto de vista de un especialista de las relaciones exteriores, pero que a mí me sorprende mucho, y que es este permanente cambio del gobierno argentino con respecto de esto que está sucediendo en el mundo, que es una tragedia, que es la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Usted cómo lo ve, maestro? Yo creo que el origen de las contradicciones de la cabeza del Poder Ejecutivo de Alberto Fernández está en que el Frente de Todos es un proyecto de puro poder sin ninguna convicción profunda. No coinciden, hay gente ahí que no coincide en cosas básicas, ¿no? En el derecho de propiedad, que es uno de los derechos fundantes del Estado de Derecho. No coincide en cosas básicas. Yo quiero pensar que Alberto y su equipo privilegian la relación con Occidente, con Estados Unidos, con Europa, se sienten más reflejados culturalmente en esos valores que en los de Rusia y China. Pero también para congraciarse con Cristina, mantienen Rusia, China. Exactamente. Entonces, generan contradicciones todo el tiempo y generan un zigzagueo permanente en la política exterior, pero también ese zigzagueo es en la política económica, también ese zigzagueo es en la política energética. Es decir, este gobierno no puede darle resultados positivos al país justamente por esas contradicciones que anidan
en el frente de todos. Son contradicciones irresolubles, están tapándolo con narrativa. Con Ahora, discurso. senador, pero estamos hablando de dos temas que además tienen opiniones distintas al presidente y la vicepresidenta de la nación. ¿Qué significa eso en una república? Bueno, es muy malo en su origen, pero lo disimulan con, insisto, con relato. Ayer Cristina, antes de ayer Cristina, intentó manipularlos a los argentinos, ¿no? Comparando Malvinas y el principio de integridad territorial con la invasión de Rusia a Ucrania. Suponiendo que esa comparación sea objetivamente plausible, sea aceptable. Nosotros, que las potencias mundiales estén del lado de Inglaterra, que fue invasor hace muchos años, no quiere decir que nosotros no debamos dejar de reclamar en los foros internacionales pacíficamente y no tenemos por qué abandonar esa tarea. Ahora, nosotros seríamos repudiados si invadiéramos. Claro. Entonces, trató de manipularnos, ¿no? Otra vez el populismo. Sin hablar de lo que pasa ahora. Sin hablar de lo que pasa ahora, ¿no? Sin hablar de lo que pasa ahora. Que Rusia invadió Ucrania. Invadió su territorio. Y al principio estaban tratando de disimular lo que eran dos provincias, dos estados, dos provincias, que tenía mayoritariamente población prorrusa. Si eso fuese así, resulta que están en las puertas de Kiev, ¿no? Claro. Le agradezco mucho, senador. No, por favor. Una pausa y yo voy a hablar sobre estas posiciones cambiantes del gobierno sobre el tema de Ucrania y Rusia. Bien, en menos de 4 días el gobierno cambió 4 veces de posición sobre la invasión de Rusia a Ucrania. 4 veces cambió de posición. Primero, una declaración en la que hablaba de la situación en Ucrania. Si alguien no había leído la otra parte de la información, no sabía de qué estaba hablando. Después avanzó un poco más en un documento posterior y dijo las acciones militares de Rusia en Ucrania. ¿Qué son las acciones militares? ¿Qué estaba haciendo con las acciones militares? Era una invasión por tierra, aire y mar inhumana, violatoria de los derechos humanos. Eso era lo que el gobierno eufemísticamente llamó acciones militares. Ayer, en el diario Clarín, el canciller Santiago Cafiero dio un reportaje y dijo que en realidad la invasión, la palabra invasión la manejaba todo el mundo, pero que no era ese el tema, el núcleo del problema. ¿Cómo que no es el núcleo del problema la palabra invasión? ¿Se invadió o no se invadió? Ese es el núcleo del problema. Hoy, el mismo canciller Santiago Cafiero ya cambió sustancialmente la posición del gobierno argentino y en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que la Argentina asumió la presidencia, dijo ya que el país, el gobierno, rechazaba explícitamente la invasión de Rusia a Ucrania. Por lo tanto, se puso hoy, recién después de 3 pronunciamientos distintos, del lado bueno de la historia, del lado en el que están todos los países democráticos occidentales del mundo. Fíjense que hoy pasó una cosa muy rara. Suiza, que históricamente ha sido un país neutral, para preservarse como un territorio donde puedan
reunirse las partes en conflicto. De hecho, ahí en Rusia se reunieron por última vez los cancilleres rusos y de Estados Unidos hará un mes y medio. Hoy Suiza abandonó esa posición histórica de neutralidad y anunció que le va a enviar armas a Ucrania. Pero había todo esto una quinta posición, que es la que expresó ayer el gobierno argentino, ¿no? La vicepresidenta, que es vicepresidenta de la Nación hoy, no solo es expresidenta Cristina Kirchner, es vicepresidenta de la Nación. Que en un hilo de tweets hizo como especie de un ejercicio de historia, obviamente autorreferencial, hablando siempre de ella, de lo que había hecho en el gobierno de ella, cuando fue la anexión brutal de Rusia por parte de Crimea, cuando se quedó con Crimea, que es una península que antes pertenecía a Ucrania, y en el 2014 se la quedó Rusia. No dijo una sola palabra de lo que está pasando hoy. Ni tampoco dijo que aquella vez, y ustedes lo pueden buscar en YouTube, en el 2014, ella hizo una visita a Europa y en una conferencia de prensa con el entonces presidente francés, François Hollande, dijo textualmente: las Malvinas siempre fueron argentinas y Crimea siempre fue rusa. Es decir, que le reconoció a Rusia el manotazo que le había dado a la península de Crimea a Ucrania. Esto es lo que... Ahora, esto es historia, pero también en esa historia de hace 8 años empezó lo que está pasando hoy. Empezó Putin a sacarle de a pedazos partes de Ucrania. Hoy ya está invadiendo todo el país. Ahora, lo notable es que no dijo una palabra de lo que está pasando hoy en Ucrania, donde se están violando todos los derechos humanos habido y por haber, donde un señor como Putin está haciendo, se le abrió un expediente en la Corte Penal Internacional de La Haya como criminal de guerra. Nada de eso está haciendo. Entonces, tenemos dos posiciones encontradas. La del gobierno, de Alberto Fernández, que hoy, después de ir y venir, toma una posición del lado bueno de la historia, y la de la vicepresidenta, que prefiere quedarse al lado de Putin. Y entramos a una cuestión medular de la política en este momento. Es el presidente y la vicepresidenta los que están disintiendo. Los que están disintiendo en temas muy importantes para el país hoy. Están disintiendo sobre una guerra que tiene, la guerra de Crimea, que tiene una connotación política, otra connotación moral, pero también tiene connotaciones que hacen al futuro del país. Es política porque ningún país, porque tiene un arsenal nuclear importante y porque tiene un ejército más grande, puede ocupar otro país. Si ese es el mundo que viene, el mundo que nos espera es invivible. Tiene una connotación moral porque se están matando a civiles en Ucrania. Están matando a soldados que no hicieron, a militares que no hicieron nada para morir, y sin embargo ellos se metieron y los están matando también. A niños están matando. Digamos, hay una violación de los principios básicos de los derechos humanos en Ucrania. Hay una connotación que tiene que ver con el futuro de la Argentina, porque pocas veces en los últimos años, todos los países y las democracias occidentales se abroquelaron de tal forma contra este señor Putin que lo aislaron. Va a ser un paria en el mundo. Nadie lo va a recibir nunca más. Hoy tomaron sanciones financieras, económicas y comerciales tan grandes que se cayó la moneda rusa, el rublo, la gente hacía cola como en el 2001 acá en los bancos para retirar dinero, porque tenía miedo que se queden sin plata. Digamos, hay una
situación de aliarse con un paria. Mientras tanto, en el Fondo Monetario, que este es el otro gran desacuerdo de Cristina Kirchner con el presidente, tenemos a esos países, esos mismos países que hoy se abroquelan contra Putin en nombre de la democracia, están sentados en el directorio del fondo y tienen que ver si aceptan, si aprueban o no el acuerdo con la Argentina dentro de pocos días, si es que hay acuerdo. Esperemos que lo haya, si es que hay acuerdo. Siempre se habla de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una posición importante en el Fondo Monetario. Pero no es solo Estados Unidos, ahí están Alemania, Japón, Francia, Gran Bretaña, España, que hoy las cancillerías de esos países no saben qué posición tiene la Argentina después de que en 4 días cambió 4 veces de posición el gobierno de Alberto Fernández y la vicepresidenta de la Nación tiene otra posición distinta de las 4 que había anunciado antes el presidente de la Nación. Ya sabemos que Cristina Kirchner no quiere el acuerdo con el Fondo Monetario porque ella sostiene que ese acuerdo va a tener como consecuencia un ajuste y ese ajuste lo va a llevar al gobierno a una derrota en el 2023 y tal vez tenga razón, tal vez no esté equivocada. Ahora, el problema es que la opción, la economía argentina está tan descontrolada en todos sus números que necesita un programa para hacer un ajuste. O lo hace ordenadamente con un programa de acuerdo con el Fondo Monetario, o lo va a hacer el mercado. ¿Y el mercado cómo? Lo hace con inflación. Este mes, en febrero, la inflación va a ser cercana al 4%. Y el mes de marzo, que estacionalmente siempre es un poco más alta la inflación, también va a ser del 4%. Si a eso le agregamos más inflación, entonces la consecuencia que vamos a tener es una licuación de los salarios y de las jubilaciones. No hay peor ajuste que el que licúa los salarios y las jubilaciones. La gente que no puede llegar ni a mitad de mes con lo que percibe al cabo de pocos meses, por más aumentos que haya. Esto es lo que quiere Cristina Kirchner. Y sí, ¿saben por qué? Porque se queda con el relato. El relato es, yo soy la enemiga del Fondo Monetario Internacional. ¿A quién le importa eso? Al núcleo de seguidores mínimo que tiene, porque la mayoría de la sociedad argentina quiere el acuerdo con el fondo, no porque crea que el fondo es bueno ni nada, sino porque sabe que la opción es peor. Ahora, con las posiciones de Cristina Kirchner, tanto con el fondo como con Rusia, vamos de la mano de la vicepresidenta al peor de los mundos. Chao, hasta el lunes.